Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este curso del sistema de nulidades, en particular el recuento de votos. Bueno, como lo señalamos ayer, vimos varios aspectos que suceden en la casilla y ahora, bueno, vamos a revisar qué sucede una vez que las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla mandan los paquetes a los consejos distritales o, en su caso, a los consejos municipales. Y es donde entra la etapa del proceso electoral que analizamos, de resultados y declaración de validez de las elecciones. En esta etapa, bueno, primero vienen el famoso PREP y los conteos rápidos. Viene el programa de resultados electorales con conteos rápidos, los cuales son ejercicios estadísticos, bueno, para pronosticar las tendencias de los resultados de la elección la misma noche de la elección, aunque posteriormente, como ya también lo analizamos, va a haber una recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes que contienen los expedientes de casilla, no atendiendo a un debido procedimiento donde, bueno, el presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla es la responsable o el responsable de enviar los paquetes al consejo distrital respectivo. El presidente del consejo distrital guardará en su sede estos paquetes en el orden numérico de las casillas y luego, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y sellará todos estos paquetes y sellará también la puerta donde se van a encontrar todos los paquetes. Después, bueno, viene la etapa del conteo y el cómputo distrital. Y entonces, bueno, el cómputo distrital pues es la suma de los resultados de todas y cada una de las casillas de ese distrito para todas las elecciones. Es lo que va a suceder seguramente en el 2024, donde en su caso se van a tener que contar los votos el miércoles siguiente de cada una de las elecciones. Entonces, bueno, el Consejo Distrital tendrá que sesionar a partir de las 8 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral. Como lo platicamos, pues se resguardan los paquetes y el miércoles a las 8, conforme a la ley, pues iniciará el cómputo distrital de cada una de las elecciones. Estos cómputos se realizarán, como lo dice la ley, de forma ininterrumpida. Sin embargo, pues ya lo vimos, el Consejo Distrital obviamente va a señalar ahí pues que va a haber un horario para contar esos votos. No es tan claro como lo dice la ley, no es de forma interrumpida, sino que pues se contarán los votos con la presencia de los partidos políticos e irán elección por elección. A lo mejor no todo el cómputo distrital de todas las elecciones se tiene el mismo día, es decir, ha habido casos o cuando son elecciones federales de las tres elecciones, pues bueno, primero se tienen algunos resultados de unas elecciones y es hasta el jueves en la madrugada cuando muchas veces se terminan los cómputos distritales de estas tres elecciones. Hay veces que no da tiempo de que el miércoles se realicen todos los cómputos distritales, sino que muchas veces se tienen para algún tipo de elección hasta el jueves. Y se realizan, pues como ya lo vimos, el cómputo distrital para la presidencia de la República, el cómputo distrital para las senadurías y el cómputo distrital para diputaciones federales. Bueno, cuando se van contando los paquetes de cada una de las casillas para todas estas elecciones, es cuando surge la figura del recuento de votos. Cuando se advierte que hay errores en el acta de escrutinio y cómputo, entonces se decide, sabes que no pases estos resultados al cómputo distrital porque hay errores en las actas de escrutinio y cómputo, y entonces lo que procede y entra ahí es la figura del recuento. Pero vean cómo del miércoles, donde inicia el cómputo distrital, al siguiente domingo tienen que estar listos todos estos cómputos, a más tardar el domingo. Y estamos hablando, por ejemplo, para el 2024, pues de tres elecciones, no solamente en el Consejo Distrital realizan los cómputos de diputaciones federales, también realizan los cómputos de senadurías y también realizan los cómputos para la presidencia de la República.
Entonces, en un momento dado, se puede solicitar recuento por parte de los partidos políticos en diversas casillas para una de estas elecciones o quizá para las tres elecciones. Entonces, ojo, no solamente estamos hablando del recuento de diputaciones federales, también se puede solicitar recuento para las senadurías de la República o también se puede solicitar recuento en elecciones de la presidencia de la República y entonces volver a contar todos y cada uno de los paquetes. Pero no se puede solicitar, por ejemplo, un recuento para las tres elecciones, hay que ir en orden y solicitar recuento primero para una elección, luego para otra elección y luego para otra elección, pero si el Consejo Distrital respectivo, acuérdense que son 300, está obligado en un momento dado a realizar el recuento de votos de cada una de estas elecciones. Después nos dice la ley claramente, ¿no? Y aquí están ya los supuestos muy claros en la ley de cuándo se va a realizar el recuento y cuándo no. La ley ya lo dejó muy claro, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que nace en el 2014 y que se llama Ley General porque es una ley que aplica para todas las elecciones. Antes era el COFIPE, si ustedes se acuerdan, que era Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Era código federal porque aplicaba para las elecciones federales y en cada entidad federativa se tenía su propio código electoral o su ley electoral. Bueno, con la reforma de 2014 cambia el sistema, nace el Instituto Nacional Electoral y al ser un instituto nacional con responsabilidad para organizar todas las elecciones, tanto las federales como las locales, entonces también cambian las leyes y ya no tenemos leyes federales. Ahora tenemos leyes generales y estas nuevas leyes generales aplican también para todas las elecciones. Y entonces la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 311, nos dice cuáles son los supuestos para el recuento. Y hay dos tipos de recuentos, el parcial y el total. Recuento parcial quiere decir que se van a abrir paquetes en un distrito, pero no todos, solamente algunos paquetes en los cuales se cumplan con estos supuestos. Y recuento total, pues nos dice la ley que se tendrán que abrir todos los paquetes del distrito sin excepción. Y si en un distrito se instalaron 500, 600, 700 casillas, pues si se da el supuesto del recuento total, habrá que abrir las 600 o las 700, los 700 paquetes en un recuento total en ese plazo que vimos de 3 días, del miércoles al sábado. Tendrán que abrirse los 500, los 600 o los 600 o los 700 paquetes que en promedio son los que se tienen en cada uno de los consejos distritales de los 300 que tenemos en el país. Para que haya un recuento total, parcial, perdón, para que se abra el paquete en un consejo distrital de alguna casilla o de varias casillas, deben cumplirse con estos supuestos que son 5 y que marcan muy claramente la ley. La ley nos dice, se deberá de realizar nuevo escrutinio y cómputo de una casilla cuando los resultados de las actas de escrutinio y cómputo no coincidan o se detecten alteraciones evidentes que generen dudas sobre el resultado de la elección. Y aquí ya dijo desde el 2006, como lo platicamos ayer, ya dijo la Sala Superior del Tribunal Electoral que por alteraciones evidentes se entiende que exista un error en los rubros fundamentales que analizamos ayer, votación emitida, boletas depositadas en la urna y personas que votaron conforme a la lista nominal. Esos son los tres rubros fundamentales. Y entonces, si hay error en uno de esos tres rubros, hay alteraciones evidentes. De ahí nace ese concepto de alteraciones evidentes y entonces hay que abrir el paquete. Aunque la diferencia, insisto, sea de un voto, hay una alteración evidente y hay que abrir el paquete. Antes del 2006, insisto, no lo hacía el Tribunal Electoral.
decía, pues si hay una alteración evidente, pero son 2 o 3 votos, y en esa casilla el primer lugar le ganó al segundo por 50, pues esos 2 o 3 votos no afectan el resultado en la casilla porque sigue ganando el primer lugar. Pero viene la elección presidencial, cambian estos criterios y ahora, aunque el error sea un solo voto y en la casilla el primer lugar le haya ganado al segundo por 100, se tiene que abrir el paquete y se tiene que volver a contar todo ahí en presencia de las representaciones de los partidos políticos. Después, el segundo supuesto es cuando no existe el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni estuviera en poder del presidente del Consejo Distrital. Pues aquí es lógico, ¿no? Si no hay un acta de escrutinio y cómputo original, pues habrá que abrir el paquete, habrá que volver a contar todo y habrá que levantar un acta de escrutinio y cómputo ya directamente en el Consejo Distrital porque no hay un original en el paquete que llegó al Consejo Distrital. Tercero, cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas. Es lo mismo, inconsistencias evidentes o errores evidentes se entiende por errores en los 3 rubros fundamentales. Si hay errores en las actas, pues se va a tener que abrir el paquete. Después, cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados entre el primero y segundo lugar. Es decir, si en esa casilla el primer lugar le ganó al segundo por 20 votos de ventaja, pero tenemos 40 votos nulos, pues en automático procede el recuento de votos, la apertura del paquete y el conteo de las boletas una por una nuevamente, porque resulta que hay más votos nulos que la diferencia entre el primero y segundo lugar. A lo mejor está bien y hay muchos votos nulos en esa casilla, pero para darle, insisto, certeza al procedimiento, transparencia, pues vamos a abrir el paquete y volver a revisar todos los votos nulos, a ver si efectivamente todos son nulos o podemos encontrarnos casos donde pues las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla los calificaron como nulos y en realidad no eran votos nulos. Por eso cuando hay muchos nulos, pues como que se genera duda sobre el resultado y lo mejor es proceder a abrir el paquete. Muchas veces nos hemos encontrado que cuando una boleta tiene 3 marcas, pues deciden que el voto sea nulo, imaginas. Ha habido casos donde anulan la boleta con 3 marcas porque dicen, pues es que aquí no sabemos por quién quiso votar la ciudadana o el ciudadano y entonces el voto es nulo. Claro, cuando en el Consejo Distrital se abre el paquete y se ven todas esas boletas con 2 o con 3 marcas, pues obviamente el Consejo Distrital no los califica como nulos, simplemente el Consejo Distrital distribuye el voto. Por eso está ese supuesto, porque muchas veces entra en confusión las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla y piensan que si una boleta tiene más de una marca ya el voto es nulo. Pero no, si una boleta tiene 3 marcas y los 3 son de la coalición, pues obviamente ese voto no puede ser nulo. Ese voto va a contar para los partidos de la coalición, que ahorita vamos a explicar cómo es que cuentan y cómo es que se reparten esos votos, porque obviamente no pueden contar para los 3 partidos de la coalición, porque es una sola boleta y es un solo voto que no puede contar para 3 partidos. Necesariamente tendrá que contar solamente para un partido, que es lo que vamos a explicar posteriormente. Y el último supuesto que marca la ley claramente es que todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político. Pues podemos encontrarnos con la sorpresa de que en una casilla todos los electores y las electoras votaron por un mismo partido. Está raro el caso, ¿no? Y como está raro el caso, pues no hay mucha certeza, se genera duda en ese resultado, en esa casilla, y por lo tanto, pues hay que revisar qué pasó, hay que abrir el paquete y hay que volver a contar todo. Puede ser algún caso muy excepcional donde ahí pues todos quisieron votar por un partido,
pero por lo general no es lo común. Siempre en los paquetes vamos a encontrar votos, pues prácticamente para todos los partidos políticos, o por lo menos para la mayoría de los partidos políticos, y también para candidaturas independientes, y también encontramos votos nulos, y también prácticamente en todas las casillas encontramos votos para candidaturas no registradas. Siempre, por lo menos vamos a encontrar uno, dos, tres votos para candidaturas no registradas, para candidatos o candidatas no registradas. Por lo tanto, si de repente vemos un acta donde todos votaron por un partido político y no hay otras opciones, todas las boletas están marcadas para un partido político, pues ahí sí habría que abrir el paquete y revisar si es exactamente correcto lo que dice el acta de escrutinio. Entonces, insisto, para generar certeza en los resultados, estos son los 5 supuestos que provocan que se abra un paquete y se vuelvan a contar las boletas. Entonces, vean cómo no es tan difícil. Es fácilmente, se puede encuadrar cualquiera de estos supuestos en un paquete para volverlo a abrir. Entonces, esto es paquete por paquete. Entonces, como les decía ayer, pues de 500 paquetes que llegan al Consejo Distrital, pues siempre hay supuestos de recuento en varios paquetes, ¿no? Sería una excepción que los 500 paquetes lleguen perfectos, que las 500 actas de escrutinio y cómputo lleguen sin errores y no se acredite ninguno de estos 5 supuestos. Por lo general, las consejeras y los consejeros de los consejos distritales, pues siempre están preparados porque ya saben que va a haber recuento de votos en el consejo distrital. Lo que no saben exactamente es cuántos. Si va a haber recuento en 10 casillas, en 20, en 50, en 100 o hasta en 500. Antes decía, no, no va a haber recuento total, es muy difícil que se dé ese supuesto. Ahorita vamos a ver los supuestos del recuento total. Y decían, bueno, ahí está en la ley el recuento total, pero no va a ser muy difícil hacerlo, porque vean, estos son los supuestos del recuento total, recuento de votos en la totalidad de las casillas que se instalaron en ese consejo distrital. Y les digo, partimos de 500. Los consejos distritales federales por lo menos instalan 500 casillas, en algunos 600 y en algunos 700 casillas, porque bueno, hay mucha población en México y pues por eso se provoca que se instalen tantas casillas, porque cada casilla solamente puede tener un número determinado de personas que están inscritas en la lista nominal. Y por lo tanto hay que instalar muchísimas casillas siempre y en el país, pues en promedio, en una elección nacional como de diputaciones federales o senadurías o la presidencia de la República, pues más o menos se instalan 160,000 casillas y estas 160,000 casillas pues se distribuyen en todos los consejos distritales del país. Son 300, entonces aproximadamente pues por lo menos en cada distrito, se instalan 500 casillas. ¿Cuándo se van a abrir los 500 paquetes? Imagínense el trabajo. Abrir 500 paquetes y volver a contar todo en 3 días. Aquí están los supuestos en la ley también. El propio artículo 311 en su fracción segunda o numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales pues nos dice claramente cuáles son los supuestos para abrir todos los paquetes. Y dice la ley, cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato que haya obtenido el primer lugar en ese distrito en la votación y el segundo lugar sea igual, perdón, o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión del cómputo, el representante del partido político que quedó en segundo lugar lo solicita expresamente, el Consejo Distrital deberá de realizar recuento de votos en la totalidad de las casillas. Es decir, cuando en ese distrito, por alguna causa, el que ganó por un punto porcentual o menos. Fíjense, en la elección presidencial del 2006 se ganó por menos de un punto porcentual toda la elección presidencial.
Se ganó por el 0.5%. Entonces ahí nació esta idea y entonces en la ley se incorporó este supuesto y se dijo en las elecciones de diputaciones federales, cuando me ganen por menos de un punto porcentual, por ejemplo, habrá que abrir todos los paquetes. Y a lo mejor todo está bien, y a lo mejor todas las actas de escrutinio y cómputo están bien. No hay ninguna que tenga errores, imagínense. Puede ser que todas estén llenadas perfectamente. En las 500 casillas para diputaciones federales. Pero resulta que me ganaron por menos de un 1%. Si me ganaron o gané yo por menos de un 1% y el segundo lugar solicita recuento total, el Consejo Distrital está obligado a un recuento total. Entonces, obviamente, las consejeras y los consejeros de ese Consejo Distrital o de cualquiera de los 300 están preparados para este supuesto. Tienen las estructuras, tienen la organización y tienen más o menos previstos los plazos para realizar un recuento total en 3 días. Hay lineamientos del INE en cada proceso electoral. Los lineamientos del INE dicen claramente cómo se tiene que organizar un consejo distrital, cuántas mesas se tienen que instalar para que al mismo tiempo se realicen varios recuentos de varios paquetes. Por lo general son 7 mesas o son 10 mesas. Vamos a ver los lineamientos del INE al respecto para el 2024, pero pues se tienen que abrir 10 paquetes al mismo tiempo, más o menos en promedio de en 1 hora, ese promedio que nos ha señalado el INE. 1 hora, cuando se hace muy rápido, nos llevamos 45 minutos, a veces media hora, pero cuando hay discusión de los partidos políticos sobre boletas, pues nos llevamos más de 1 hora en abrir un solo paquete y volver a contar todo. Entonces pónganle que en promedio se tarda el Consejo Distrital 1 hora por paquete, pues si son 500 paquetes, no podemos abrir uno por uno, porque el día, pónganle así, tiene 24 horas por 3 días, pues ya no da tiempo de abrir 500 paquetes uno cada hora. Por lo tanto, se arman los grupos de trabajo y entonces se abren 10 paquetes aproximadamente cada hora, pues para que dé tiempo de abrir los 500 paquetes o media hora, en fin, ahí se sacan las estadísticas, los promedios, se hace una organización muy compleja, pues para poder abrir los 500 paquetes en esos plazos de miércoles, jueves, viernes y sábado. De miércoles a sábado habrá que abrir 500 paquetes y volver a contar todo en presencia de los partidos políticos. Ahora, aquí hay un dato interesante también. Dice la ley, lo tiene que solicitar el segundo lugar. Pero yo me pregunto, ¿por qué el recuento lo tiene que solicitar el segundo lugar? Es decir, es una elección muy cerrada, donde el que ganó, ganó con menos de un punto porcentual. Entonces hay que revisar muy bien y contar todas las boletas para ver si es exacto ese resultado de menos de un punto porcentual. Bueno, pero la ley dice solamente lo puedo solicitar el segundo lugar. Y yo me pregunto, ¿y si yo soy el tercer lugar y también estoy muy pegado al primero? A lo mejor la diferencia entre el primero y segundo lugar es de un punto porcentual, pero a lo mejor el primero y el tercer lugar es de 1.5 o de 2%, o no sabemos. Pero la pregunta es, ¿qué no tiene derecho el tercer lugar también a solicitar un recuento total de votos? Si el resultado fue muy cerrado, no tiene derecho el cuarto lugar, no tiene derecho el quinto lugar, el único que tiene derecho a solicitar recuento es el segundo lugar. Y si el segundo lugar no solicita recuento, entonces no hay un recuento total, aunque el resultado haya sido muy cerrado. Hay que tener cuidado y bueno, hay que revisar estos temas, pero bueno, la ley dice solamente el segundo lugar. Es como si solamente el segundo lugar pudiera solicitarle al Tribunal Electoral que se anule la elección. Y el tercer lugar no puede solicitarle al tribunal que se anule la elección. El cuarto lugar no. Al tribunal sí puede ir cualquier partido político en el lugar que haya quedado
y decirle al tribunal, quiero que se anulen estas boletas, o quiero que se anule la votación en estas casillas, o quiero que se anule la elección. O es inelegible el candidato ganador. Eso al tribunal se lo puede decir cualquier partido político. Pero solicitar recuento de votos total, nos dice la ley, solo lo puede solicitar el segundo lugar. O sea, habrá que revisar estos temas, por qué solo el segundo lugar, y porque si yo soy el partido político que quede en tercer lugar, pues no le puedo solicitar recuento total de votos, ¿no? Al consejo distrital respectivo, pero bueno, por lo pronto, la ley es muy clara y dice, cuando el segundo lugar, al inicio de la sesión, solicite recuento total de votos. Entonces, de plano ahí el consejo distrital no hace un cómputo de los votos y no hace un cómputo de los paquetes que llegaron. De plano, lo primero que hace el consejo distrital, pues es abrir todos los paquetes y levantar una nueva acta de escrutinio y cómputo con los resultados de los 500 paquetes. Ya para qué vamos contando uno por uno, si ya el segundo lugar nos pidió recuento total cuando iniciamos, ¿no?, el cómputo distrital de cada una de las casillas. Entonces, ojo, porque sí, cuando vean en un consejo distrital que el resultado está muy cerrado, está muy cerrado, está muy cerrado, y cuando llega un resultado de las casillas de menos de 1%, pues habrá que abrir todos los paquetes. Ahora, muchos decían, nunca va a haber un resultado tan cerrado. Eso que pasó en la elección presidencial fue una excepción, no se va a repetir, y eso que pasó en la elección presidencial no va a suceder, por ejemplo, en diputaciones federales, en ninguno de los 300 distritos, porque es muy raro una elección tan cerrada. Pues vean que esta ley de 2014, pues en el 2015 hubo recuento total en algunos distritos, en el 2018 hubo recuento total también en algunos distritos, y pues siempre se ha presentado este supuesto en una elección en alguno de los distritos. Entonces no está fuera de la realidad, porque ya se han actualizado en distintos distritos el recuento total y han tenido que trabajar día y noche en esos distritos para abrir todos y cada uno de los paquetes, porque sí lo ha solicitado el segundo lugar. Una vez que el segundo lugar se entera que perdió por menos de un punto porcentual, lo primero que hace el segundo lugar es solicitar recuento total. Y luego inmediatamente el segundo lugar va al tribunal e impugna una serie de circunstancias. Impugna boletas, votos válidos, votos nulos, impugna votación recibida en la casilla, muchas veces impugna la elección, el segundo lugar, y muchas veces hasta llega el segundo lugar, dice el tribunal. ¿Y sabes qué? Además, el candidato que ganó es inelegible, o la candidata que ganó es inelegible porque no cumple con los requisitos. Y también se van contra el suplente y también dicen, también es inelegible el suplente. Esto lo hace el partido pues para que se anule en un momento dado la elección. Porque en diputaciones federales, pues acuérdense que hay suplencia. Si es inelegible el propietario, entra el suplente. Pero si son inelegibles los dos, pues se anula la elección en diputaciones federales, como ya se han dado casos también. No crean que también es un puesto que nunca se va a presentar. Ya en algunas elecciones a nivel local se han anulado esas elecciones porque el propietario resulta inelegible y el suplente también resulta inelegible, y entonces hay que convocar a elecciones extraordinarias. Inclusive en Sonora tuvimos un caso muy grave, se dio un caso muy grave en Sonora, donde fíjense lo que pasó, algo que uno nunca se imagina uno, ya para 2022, a lo mejor hace muchos años podría suceder, en la revolución o antes de la revolución, podría haber sucedido, pero en el 2022, que no fue en el 2022, fue por ahí de, no recuerdo, 2012, 2014, por ahí, por esas fechas, pues en diputaciones locales en Sonora, resulta que, fíjense, el suplente asesinó al propietario en diputaciones locales para que él fuera el diputado.
Entonces el suplente asesinó al propietario. Pero luego por ahí, pues hizo la investigación y entonces, pues se enteraron que fue él y entonces se escapó y fue prófugo de la ley el suplente. Se escapó, se escondió, etcétera. Por lo tanto, no había ni propietario porque lo asesinaron, ni suplente porque se fue, ¿no? Era prófugo de la ley. Entonces, bueno, si no hay propietario ni suplente, pues se tiene que convocar a elección extraordinaria. Y ese caso fue muy curioso porque quien participó en la elección extraordinaria fue como candidata, fue la esposa del candidato asesinado. Y bueno, ganó la elección la esposa, pero vean cómo hay supuestos que nunca nos imaginamos que se pueden dar. También una vez llegó un caso a un tribunal electoral donde el suplente impugnó la elegibilidad del propietario y el suplente dijo que el propietario no había renunciado a su cargo en las fechas que corresponden, porque se enteró que cobró su quincena posteriormente a la renuncia. Entonces dijo, no renunció en tiempo porque cobró otra quincena después. Entonces no renunció en el tiempo que marca la ley, por lo tanto es inelegible. Entonces, ojo, hasta los mismos de la fórmula entre ellos impugnan. Imagínense que el suplente llegó a impugnar que no era elegible el propietario, ¿no? Bueno, todos esos casos se pueden dar en cualquier elección cuando hay propietario y suplente. Aquí, pues sí, como les digo, hemos tenido ya varios casos donde se ha actualizado esta figura del recuento total y entonces en algunos distritos del país ya tienen el precedente que se realizó un recuento total de todas y cada una de las casillas que se instalaron y de todos y cada uno de los paquetes que llegaban al Consejo Distrital, pues se vuelve a contar todo y ya con una organización eficiente, pues ya se ha demostrado que sí da tiempo de que un Consejo Distrital cuente los 500 paquetes, ¿no? Entonces dice la ley, como lo hemos platicado, para el recuento total, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que éste no obstaculice el escrutinio y cómputo de las demás elecciones. Porque acuérdense, si en diputados federales nos solicitan recuento total y hay que hacerlo, eso no quiere decir que el Consejo Distrital también tiene que contar los votos de las elecciones de senaduría y de las elecciones de la presidencia de la República. Entonces imagínense lo complejo que de repente un consejo distrital diga, aquí tengo que hacer recuento total de diputaciones federales, pero también tengo que contar los votos de senadurías y también tengo que contar los votos de presidencia de la República. Entonces cuenta los votos y ya después de esas elecciones y ya después procede al recuento total de alguna elección. Tiene que hacer todo. No puede decir, como hay recuento total, ya no cuento los votos de senadurías y ya no cuento los votos de presidencia. Sí lo tiene que hacer. Y los votos de senadurías y los votos de la presidencia de la República, el conteo tiene que estar listo también el domingo siguiente, con los resultados en ese distrito de la elección de la presidencia de la República y con los de los resultados en ese distrito de la elección de senadurías. Por lo tanto, como dice la ley, para el recuento el Consejo dispondrá de lo necesario para no obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y que el cómputo de las demás elecciones concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Es decir, todos los cómputos y el recuento total tienen que estar listos el sábado para tener los resultados de las 3 elecciones federales listos el domingo y enviar esos resultados a otras autoridades de senadurías y de presidencia de la República y tener los resultados de diputaciones federales y en su caso el Consejo Distrital emitir la constancia de mayoría y validez a las candidatas o a los candidatos ganadores a diputaciones federales en ese Consejo Distrital respectivo. Y así ya, eso es lo único que tiene que declarar la validez de la elección. El Consejo Distrital está obligado a declarar la validez de la elección de diputaciones federales y ya serán otras autoridades las que declaren la validez de la elección de la presidencia de la República y la validez de la elección de senadurías, ¿no? Aquí Obed Martínez nos dice el domingo se realiza el cómputo de senadurías por el Consejo Local, exacto.
El domingo tienen que estar los resultados en el consejo distrital respectivo de senadurías para que el consejo distrital, el consejo local ya tenga los resultados de todos los distritos en ese estado y tenga los resultados de senadurías por mayoría relativa. Y también posteriormente el consejo general tenga todos los resultados de la elección de la presidencia de la República. Pero acuérdense que quien declara la validez de la elección de la presidencia de la República no es el Consejo Distrital, el Consejo General. Quien declara la validez de la elección de la presidencia de la República es la Sala Superior. Una vez que llegan todos los resultados de los consejos distritales al Consejo General de la elección de la presidencia de la República, los cuenta en una primera instancia el Consejo General, pero después esos resultados previos los manda el Consejo General a la Sala Superior del Tribunal Electoral, para que el Tribunal Electoral resuelva todas las impugnaciones sobre la elección presidencial y después la Sala Superior realice el cómputo final de la elección de la presidencia de la República, declare la validez de esa elección y la Sala Superior también otorgue la constancia de mayoría y validez a la candidata o el candidato ganador de la presidencia de la República. Este es un dato donde sí es la Sala Superior el órgano encargado de declarar la validez de la elección presidencial y quién es el candidato o la candidata ganadora. Esto es a partir de 1996, entonces pues Fox fue a la Sala Superior a que le dieran su constancia. Después Calderón fue a la Sala Superior a que le dieran su constancia de mayoría y validez. Después Peña Nieto fue a la Sala Superior también a que le dieran su constancia de mayoría y validez. Y finalmente, pues, nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, también fue a la Sala Superior a que le emitieran su constancia de mayoría y validez y se le dijera: tú eres el candidato ganador y el cómputo final te favorece. No es el INE en la elección presidencial, pero en diputaciones federales, todas las diputaciones federales, es el INE quien declara la validez y todas las senadurías también es el INE quien declara la validez de la elección. Para diputaciones federales son los consejos distritales y para senadurías son los consejos locales. Como dice Obed también, incluso es el resultado de todos los estados, de toda la circunscripción, bueno, tratándose de diputaciones por representación proporcional y senadurías por representación proporcional, pues ya esos son temas que se ven no directamente en el Consejo Distrital, sino en los consejos locales y después vía el Consejo General. Pero les digo, todo esto es función del INE, a excepción de los resultados de la elección presidencial. Ahí sí el INE solamente previamente manda los resultados de los 300 distritos y ya el Tribunal Electoral hace el cómputo final. Ahí sí no nos podemos equivocar y el cómputo final lo realiza la Sala Superior del Tribunal Electoral para la Presidencia de la República. Pero los recuentos relacionados con la elección presidencial también los realiza cada uno de los consejos distritales de los 300 en el país. Es decir, se puede solicitar recuento de votos de la elección presidencial en cada uno de los 300 distritos del país y también se puede solicitar recuento de votos de las elecciones de senadurías también en cada uno de los 300 consejos distritales. Es decir, los que realizan el recuento por parte del INE son los 300 consejos distritales para cualquiera de las tres elecciones. Por eso también nos dice la ley, el presidente del consejo distrital, o la presidenta en su caso, avisará de inmediato al secretario ejecutivo del propio consejo distrital y se ordenará la creación de grupos de trabajo. Vean cómo ya está previsto en la ley el tema de grupos de trabajo, porque no da tiempo de abrir uno por uno todos los paquetes. Hay que formar varios grupos de trabajo, varias mesas al mismo tiempo, integradas por los consejeros o las consejeras electorales que dirijan la mesa, representantes de partidos políticos. Acuérdense que cuando hay un recuento, necesariamente se tienen que citar a los representantes de los partidos políticos y pueden estar ahí presentes. Los partidos pueden decidir cuánto tiempo va a estar presente cada uno de los representantes
los pueden sustituir constantemente. Pero el consejero, la consejera o el funcionario del consejo distrital que dirija la mesa, ese no se puede sustituir constantemente. Ese siempre tiene que ser el mismo y tiene que estar presente durante el desarrollo de todo el recuento de uno o de varios paquetes, ¿no? Y vocales, bueno, van a estar presentes los consejeros distritales, los representantes de los partidos, vocales, para trabajar en forma simultánea. Aquí lo dice claramente la ley, en forma simultánea se van a abrir varios paquetes al mismo tiempo. Pueden ser 7 mesas, 8 mesas, 9 mesas, hasta 10 mesas al mismo tiempo, para que, pues más o menos en un promedio de cada hora, se tenga el resultado de 10 casillas, luego a la siguiente hora otras 10, a la siguiente hora otras 10, y así nos vamos para tener tiempo para contar los 500 paquetes. Los vocales presidirán cada grupo encargado de la parte del recuento de votos. Se levantará una nueva acta de escrutinio y cómputo que consigne los nuevos resultados del nuevo escrutinio y cómputo. Entonces, en el Consejo Distrital se levanta una nueva acta de escrutinio y cómputo con los nuevos resultados, y esa nueva acta va a sustituir a las actas de escrutinio y cómputo que se levantaron en las casillas. Entonces, ojo, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque si ya no cuenta el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, porque ya se levantó una nueva acta de escrutinio y cómputo en el Consejo Distrital, ya no pueden cometer el error los partidos políticos de llegar al tribunal y decirle, oye, tribunal, anula los votos en esta casilla porque está mal el acta de escrutinio y cómputo. Porque así luego llegaban al tribunal. Le decían, oye, tribunal, quiero que anule los votos en esta casilla porque sabes que el acta de escrutinio y cómputo tiene muchos errores. Pero pues, ¿cómo? Si ya levantaron una nueva acta en el Consejo Distrital, pues ya no cuenta la de la casilla, ¿no? Ya no puedes ir al tribunal a alegarle que está mal el acta de escrutinio y cómputo de la casilla. La única forma de ir al tribunal es que solicitaste el recuento en el instituto y no te lo hicieron, y entonces tu acta de escrutinio y cómputo de la casilla sigue con errores, porque esos errores no se subsanaron en el instituto, en el consejo distrital. Por lo general, sí se realiza el recuento cuando lo solicita el segundo lugar o cuando se solicita en algún paquete, porque el acta de escrutinio y cómputo tiene errores. Pero por ahí puede ser que por algún motivo un consejo distrital no abra el paquete y entonces sí nos vamos al tribunal. Y el tribunal pues va a ordenar que se abra ese paquete, porque no lo hizo el consejo distrital respectivo, si es que tiene razón ese partido político. Pero como no da tiempo en materia electoral, fíjense, en otras materias, pues cuando el juez de distrito se equivoca, nos vamos con el magistrado de circuito y el magistrado de circuito le dice al juez, ¿sabes qué? No valoraste estas pruebas. Entonces, ahí te va el expediente de regreso, juez de distrito, para que valores estas pruebas. Y entonces el juez de distrito valora esas pruebas y emite una nueva sentencia. Porque los magistrados de circuito emitieron una sentencia, lo que se llama una sentencia para efectos. ¿Cuáles son los efectos? Regresar el expediente al juzgado de distrito porque no se valoraron algunas pruebas o lo que sea, cualquier inconsistencia que se vea en la sentencia, pues entonces los magistrados le dicen al juez de distrito, va de regreso al expediente y analice estos temas, o conteste estos agravios, o lo que ustedes quieran. En materia electoral no da tiempo. Si no hace recuento el INE, no puede decir el tribunal, oye, ¿sabes qué? Realiza el recuento que no hiciste, porque tiene razón el partido político y tendrías que haber hecho ese recuento. Acá lo que hace el tribunal es hacer él directamente el recuento. Si no hace el recuento el INE, entonces lo va a hacer el tribunal, si tiene razón el partido. Nada de que te regreso al asunto y abre el paquete instituto, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora lo voy a abrir yo tribunal, porque tu instituto no lo abriste. Pero hay otro tema muy importante que la ley dice, si ya te abrieron el paquete en el instituto, en el consejo distrital, no le puedes solicitar al tribunal que abra nuevamente el paquete. Así dice la ley.
porque ya te abrieron el paquete en el consejo distrital respectivo. Sin embargo, fíjense cómo son los partidos políticos. Los partidos políticos van al tribunal y le dicen al tribunal, oye, ¿sabes qué? Sí me abrieron el paquete en el consejo distrital, pero se equivocaron en el recuento de votos. Está mal cómo calificaron los votos, o hicieron mal el conteo, o está mal la nueva acta de escrutinio y cómputo que levantaron, etcétera. Llegan al tribunal y le dicen, sucedieron tales inconsistencias en el recuento que se hizo en el INE. Y entonces, por lo general, si tienen razón los partidos políticos, entonces el tribunal vuelve a abrir el paquete y vuelve a contar todo. Y es lo que se llama el recuento jurisdiccional, el que ya hace un tribunal y no lo hace el instituto o el OPLE. Y constantemente se dan estos supuestos donde el tribunal es el que tiene que abrir el paquete y volver a contar todos los votos y todas las boletas. Entonces, a partir de la elección presidencial del 2006, también los tribunales electorales están obligados a abrir los paquetes, no solo los institutos. A pesar de que ya no lo abrieron en el instituto, puede ser que el tribunal electoral ordene una nueva apertura de ese paquete si tiene razón en sus agravios el partido y le dice al tribunal, mira, por esto y esto, se equivocaron en el instituto, entonces tu tribunal vuelve a abrir el paquete. Por eso es muy importante que el trabajo que se hace en el instituto sea un trabajo limpio y eficiente, porque si hay irregularidades en el recuento del instituto, habrá que hacer recuento también en el tribunal. Y es doble trabajo, pero hay que hacer el doble trabajo si el partido político así lo solicita y tiene razón. Entonces también en los tribunales electorales pues están preparados para esta figura del recuento de votos. Y ya todos los tribunales electorales pues en algunas ocasiones han tenido que abrir paquetes y volver a contar los votos. En el caso de Campeche que les platiqué de la gobernatura del año pasado, el Tribunal Electoral de Campeche sí abrió unos paquetes, pero no abrió todos. Entonces, fíjense, tercera instancia. Fue el partido político y le dijo al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, por tratarse de una elección de una gobernatura, le dijo a la Sala Superior, ¿sabes qué? Ni el instituto me abrió todos los paquetes, ni el Tribunal Electoral de Campeche me abrió todos los paquetes. Entonces tu tribunal, tu Sala Superior, ábreme todos los paquetes. Y entonces, después de un análisis del asunto, del expediente y todo lo que ustedes quieran, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó un recuento total en las elecciones de la gobernatura de Campeche y la Sala Superior ordenó que se abrieran todos los paquetes de la elección de la gobernatura de Campeche, pero quien los abrió fue el Tribunal Electoral. No fue ni el instituto ni el Tribunal Electoral de Campeche, porque como les digo, no da tiempo de regresar el expediente, ni el asunto, ni nada. Y entonces el que realizó el recuento total de las elecciones de la gobernatura de Campeche fue la Sala Superior del Tribunal. También esto se logró en un plazo de 3 días, tener los nuevos resultados, que prácticamente fueron los mismos, ¿no? Y se confirmó la elección y se confirmó la candidata ganadora, que fue mujer en Campeche, que actualmente es la gobernadora en Campeche, aunque ganó obviamente con un resultado muy cerrado. Por eso le solicitaron recuento de votos en la totalidad de las casillas, donde ganó Morena, pero el segundo lugar fue Movimiento Ciudadano, quedó Movimiento Ciudadano muy cerca de Morena y por lo tanto Movimiento Ciudadano le solicitó al tribunal que se abrieran todos los paquetes, porque existía por ahí la idea, como lo platicamos ayer, que había boletas apócrifas en esa elección, pero bueno, en el recuento, les digo, por lo menos a mí me consta que en la mesa donde yo estaba no apareció ni una sola boleta apócrifa o falsa y prácticamente se confirmaron los resultados. Bueno, luego nos dice también la ley, si en los grupos de trabajo existe duda o controversia sobre la validez o nulidad de uno o más votos, ahí en esa mesa no van a decir, por ejemplo, sale una boleta en esa mesa y un partido dice, no, es nulo, y el otro partido dice, no, ese voto es válido, es para mi partido.
Entonces hay una discusión de esa boleta en el recuento. En esa mesa, el encargado de esa mesa, que puede ser un vocal del instituto o puede ser un consejero del consejo distrital, no va a decidir si el voto es válido o nulo, el que preside la mesa. Se va a reservar ese voto y quien va a decidir si el voto es nulo o válido va a ser el consejo distrital en pleno después del recuento. Es decir, las consejeras y los consejeros de ese consejo distrital juntos van a revisar esa boleta y por votación, unánime o no, van a decidir si el voto es nulo o no. Entonces, todas las boletas que se discutan, que saben que son muchísimas las que se discuten en los recuentos, se van a reservar y al final ya el consejo distrital, lo que se llama en pleno, ya los consejeros y las consejeras juntos van a decidir por votación si el voto es válido o el voto es nulo. Y por lo general son muchos votos los que se reservan para que al final el consejo distrital diga el voto es válido o el voto es nulo. Y ojo, contra la validez o la nulidad de ese voto, nos podemos ir al tribunal. Y uno dice, pues está complejo el tema, sí, pero si el consejo distrital dice, no, este voto efectivamente es nulo, como lo dijeron en la casilla, pues esa decisión del consejo distrital, yo como partido político todavía lo puedo impugnar ante el tribunal electoral. Y decirle al tribunal electoral, ¿saben qué? En el instituto me dijeron, el consejo distrital tal, que este voto era nulo y ¿sabes qué, tribunal? Para mí el voto es válido. Y por lo tanto el tribunal vuelve a revisar ese voto, lo vuelve a calificar y puede decir el tribunal dos cosas. Tiene razón el instituto, el voto es nulo, o puede decir el tribunal, tiene razón el partido político, el voto es para ese partido político y entonces hay un cambio en el cómputo distrital y se le agrega un voto más a ese partido político. Pero imagínense que ese partido político impugne 100 boletas, pues en una de esas se le pueden agregar 100 votos más a ese partido político si tiene razón en esas 100 boletas. Y puede haber un cambio de resultado entre el primero y segundo lugar, porque si en esa elección me ganaron por 50 votos y el tribunal ya me dio 100 votos más porque dice que no son nulos, que son para mi partido, pues yo rebasé al primero y yo quedé en primero y el primero quedó en segundo lugar. Entonces, ojo, un voto, 2 votos, 10 votos, 50 votos que se aleguen pueden ser fundamentales para el resultado de la elección. Y puede haber un cambio de resultado en esa elección. A lo mejor en diputaciones federales es difícil, que es el ejemplo que estamos tratando, pero como vimos en un ayuntamiento, pues a lo mejor 100 votos, obviamente le dan cambio a un resultado, 50 votos, hasta 10 votos pueden cambiar el resultado de una elección, o como lo platicamos ayer, pues han llegado casos al tribunal donde el resultado de la elección quedó en empate, los mismos votos un partido político que otro. Entonces, 2 o 3 boletas que se aleguen pueden cambiar el resultado de la elección. Y luego también la ley nos habla de, y los lineamientos del INE nos hablan de excepciones. Y nos dice, los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de la casilla que sean corregidos por los consejos distritales, siguiendo ese procedimiento, no podrán ser invocados como causal de nulidad ante el tribunal, ¿no? Era lo que les decía, si ya me corrigieron el acta de escrutinio y cómputo que se levantó en la casilla en un recuento, pues no puedes ir al tribunal y decirle, oye, tribunal, está mal el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, anula los votos en esa casilla. Pues el tribunal le va a contestar, no, pues ¿sabes qué? Ya se hizo un recuento y ya hay una nueva acta. Entonces esa acta de la casilla ya no tiene validez. El acta que tiene validez es la que se levantó cuando se realizó el recuento. Entonces no vengas aquí al tribunal a impugnarme el acta si esa ya se sustituyó en el Consejo Distrital. Porque si han llegado casos así, donde a pesar del recuento llegan y nos impugnan y le dicen al tribunal, oye, el acta de escrutinio y cómputo de la casilla tiene errores, pues sí, ya sabemos, pero ya se subsanaron en el recuento de votos. Entonces no podemos analizar ya aquí en el tribunal esa acta de escrutinio y cómputo. Se tendría que analizar
solo en el caso de que no se haya realizado el recuento de votos en el instituto o en su caso en el LOPLE, ¿no? En el Instituto Estatal Electoral respectivo. También otra excepción dice, tampoco podrá solicitarse al tribunal que se realice el recuento de votos de las casillas que hayan sido objeto de recuento en los consejos distritales. Esto es lo que les decía que dice la ley. Si ya te hicieron el recuento en el INE, no vayas al tribunal a solicitar un nuevo recuento. Pero resulta que los partidos políticos le dicen al tribunal, sí, y es que ya sé que la ley dice que si me lo hicieron en el INE, ya no lo puedes hacer tu tribunal, pero ¿qué crees? Me lo hicieron mal en el INE. Y entonces, si se acredita por ahí que hay alguna inconsistencia en el recuento por parte del INE, pues hay que hacer recuento por parte del tribunal. O si el INE dijo, este voto es nulo, y yo como partido no estoy de acuerdo, pues me voy al tribunal y le digo por qué ese voto no debe de ser nulo. Y entonces el tribunal lo que tiene que realizar, pues es nuevamente la revisión de ese voto para tomar la última decisión si el voto es válido o el voto es nulo. Aquí nos dice Ale Orozco, buenos días compañeros, les comparto el link donde se muestra la imagen de la actividad del cómputo distrital en el estado de Durango. Muchas gracias, porque pues es un dato interesante. Muchas gracias por el link. Bueno, seguimos aquí entonces, ¿no? Voy a guardar ese link, Alejandro, porque sí es muy interesante y me podrá servir a mí también como un ejemplo de un recuento de votos en una entidad federativa. Muchas gracias. Aquí, bueno, seguimos. Entonces, bueno, ya tenemos el cómputo de la totalidad de los votos cuando se aplica este recuento total. Luego, como vemos, se pueden impugnar las elecciones ante el tribunal vía juicio de inconformidad. ¿Qué podemos impugnar ante el tribunal? Ya lo vamos a ver en este diplomado de nulidades cuando entremos al juicio de inconformidad. Pero rápidamente les digo que se puede impugnar ante el tribunal una o varias boletas. Su resultado. Ante el tribunal también se puede impugnar la nulidad de la votación en una o varias casillas, que son las causales de nulidad que están viendo de la votación recibida en casilla, que están analizando con mis compañeros. Bueno, también podemos ir al tribunal a impugnar la votación recibida en una o varias casillas. También podemos ir al tribunal a impugnar toda una elección. Eso lo vamos a ver posteriormente conmigo y con otros compañeros, que podemos ir al tribunal a impugnar una elección por nulidad, o también podemos ir al tribunal a impugnar una elección por invalidez de esa elección. Es decir, al tribunal le podemos solicitar dos cosas: que se anule la elección o que se declare la invalidez de la elección, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Hay causales de nulidad de elección y hay una causa de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. En otras sesiones ya vamos a analizar cuándo se anula una elección y en qué caso se declara la invalidez de una elección porque no existe causal de nulidad en la ley en esa entidad federativa o a nivel federal. Eso lo seguiremos viendo en distintas sesiones. Pero entonces al tribunal también podemos ir a solicitarle que se anule una elección o a solicitarle que se declare la invalidez de una elección. Y finalmente podemos ir al tribunal a decirle es inelegible el candidato ganador o la candidata. O son inelegibles ambos, tanto la propietaria como la suplente o el propietario. Entonces el tribunal también tiene que revisar en muchos casos si las candidaturas ganadoras cumplen los requisitos para ejercer el cargo o si en su caso son inelegibles. Obviamente, para anular una elección tendría que ser inelegible tanto el propietario como el suplente. Solo está la excepción de la elección de la presidencia de la República, porque ahí sí no hay suplente. Entonces, si no cumple con los requisitos el candidato ganador para la elección de la presidencia, pues se tiene que anular esa elección porque no hay suplente. Aunque no se ha dado sus supuestos, en todas las elecciones que ha revisado el tribunal desde 1996, pues siempre ha cumplido con los requisitos el candidato a la elección presidencial. En todos los casos, pues ha sido candidato ganador, es decir, en todos los casos ha ganado pues un hombre en la elección presidencial. Tuvimos la participación de una mujer todavía, si se acuerdan, en el 2018,
con Margarita Zavala como candidata independiente, pero declinó a la mitad de la campaña porque se advirtió, como actualmente todavía está la ley, que no es equitativa la contienda, van en mucho mejores condiciones para participar en una campaña las candidaturas vía un partido político que las candidaturas independientes. Simplemente se los digo así, que habrá que revisar este tema también en la reforma electoral. Si un partido va con 100 pesos de financiamiento, la candidatura independiente va solamente con 10 pesos. Y hay un partido que puede ir con 100 pesos y hay otro partido que puede ir con 500 pesos, pero la candidatura independiente va con 10. Y luego si a un partido le dan 100 minutos en radio y televisión, a la candidatura independiente le dan solamente 10, porque así está establecido en la ley. Entonces no hay equidad en la contienda, las candidaturas independientes están muy limitadas y entonces es muy difícil que una candidatura independiente gane una elección. Por eso la propia Margarita Zavala como candidata pues declinó porque dijo, no, 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 yo tengo un financiamiento público mucho menor al de los partidos, no hay equidad en la contienda, entonces de plano pues, se le acabaron los recursos públicos y declinó en la campaña, ¿no? Que era la única mujer que estaba compitiendo para la elección presidencial en el 2018. Entonces hay que revisar ese tema para fortalecer las candidaturas independientes, porque ya quedó claro, es muy difícil ganar una candidatura independiente. Y quedó tan claro en el 2018 que actualmente de las 500 diputaciones que tenemos, en donde 250, exactamente 250 son mujeres, hay una paridad exacta en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque de 500 diputaciones, 250 son mujeres. Bueno, de las 500 diputaciones, no ganó ni una sola candidatura independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que algo está pasando con las candidaturas independientes. No tenemos ninguna diputada ni ningún diputado en todo el Congreso de la Unión que haya ganado una elección vía candidaturas independientes. Pues hay que revisar ese tema. El tema de las mujeres pues ha avanzado lo que nunca se imaginaron en otros países del mundo, porque les digo, tenemos 250 mujeres diputadas en este momento, exactamente la mitad. Y en el Senado de la República tenemos 64 senadoras, exactamente la mitad de 128, 64 son mujeres senadoras, entonces ahí sí vamos avanzando poco a poco, pero ojo, el tema de las candidaturas independientes es un tema también muy interesante que hay que revisar. Y fíjense un dato curioso, se los platico rápidamente, en el Senado de la República no eran 64 senadoras, eran 63 y 65 senadores. Pero ¿qué pasó? En Nayarit hubo elecciones, el año pasado creo, hubo elecciones en Nayarit y entonces un senador de Nayarit, dijo, pues me voy a registrar para candidato a gobernador. Entonces uno decía, bueno, si se va y pide licencia al senador porque quiere registrarse para candidato a gobernador, pues entra suplente. Pues, ¿qué creen? Que ese senador no tenía suplente, porque el suplente era un ministro de culto, un líder religioso, que no renunció a su cargo a tiempo y entonces lo declararon inelegible. Entonces no había suplencia en esa senaduría. Y el propietario dijo, pues me voy a lanzar para gobernador en Nayarit, por Morena, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? Ganó. Y entonces quedó la vacante en el Senado de la República. ¿Y qué dice ahora ya muy claro la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales? Si hay una vacante en el Senado o si hay una vacante en la Cámara de Diputados, hay que convocar a una elección extraordinaria. Entonces, en Nayarit, en las elecciones federales del año pasado, se celebró también una elección de senadurías. Por primera vez en la historia de nuestro país, se lleva una elección de las senadurías, de senadoras y senadores en un proceso que no es para senadurías, sino el proceso de diputaciones federales, también se realizó una elección de senadurías por primera vez. Estas en Nayarit.
Entonces en Nayarit tuvieron elecciones de diputaciones federales y también tuvieron elecciones de una senaduría. Y entonces el partido Morena registró una mujer, candidata a senadora. Ganó esa mujer, candidata a senadora, y entonces cubrió la vacante del senador. Y entonces tenemos una nueva mujer en el Senado de la República. En ese escaño tenemos una senadora, y entonces actualmente tenemos 64 senadoras y exactamente 64 senadores. Entonces vean cómo el tema de paridad, que ya está en la Constitución y es obligatorio, que ya es un principio constitucional en las elecciones, la paridad de género, pues ha llegado a estos términos, ¿no? A tener exactamente la mitad de senadoras y tener exactamente la mitad de diputadas, y algo similar sucede en los congresos de los estados. Inclusive hay congresos en los estados donde hay más diputadas que diputados. Hay varios estados en este momento en el país que tienen más diputadas que diputados en sus congresos locales. Pero ¿qué pasa con las candidaturas independientes? No hemos hecho nada. El Poder Legislativo no ha hecho ninguna reforma para que sea más equitativa la contienda. Y entonces se ganan muy pocas candidaturas independientes. Y tan es así que les digo, en este momento no hay ni una sola diputada o ni un solo diputado que haya ganado vía una candidatura independiente. Entonces yo estoy escuchando ahorita las mesas de trabajo de la reforma electoral, qué dicen los especialistas, qué dicen las autoridades, y hasta ahorita no he escuchado este tema de las candidaturas independientes. Ojalá se toque el tema de las candidaturas independientes, se revise el tema de estas candidaturas independientes y se fortalezca su participación. Por ahí me han dicho, pero acuérdense, si ustedes son abogadas o abogados y cuando les digan algo, no digan que sí es cierto hasta que tengan las pruebas ahí en el expediente, en su escritorio. Por ahí me han dicho, pero pues no les puedo decir si es cierto o no, porque no tengo las pruebas, como les digo, pero por ahí me han dicho que varios que han querido ser candidatos independientes o candidatas independientes han querido postularse, pues mejor se van a un partido político, porque dicen, aquí tengo mayor financiamiento, aquí tengo más tiempos en radio y televisión, aquí tengo toda una estructura, entonces mejor me voy por un partido. Y ya si me quieren preguntar qué partido es, les digo, no tengo las pruebas, ¿eh? Pero por ahí también me han dicho que se van a Movimiento Ciudadano y que en vez de ser candidatos independientes, pues mejor se registran vía el partido político Movimiento Ciudadano. Es decir, Movimiento Ciudadano es un partido político que capta, perdón, a personas que quieren ser candidatos o candidatas y que pues no tienen un partido político, no tienen la militancia de un partido político, pero son personas que tienen pues carisma, que tienen posibilidades de ganar una elección. Entonces los jala el partido Movimiento Ciudadano y los registra, y muchas veces ya han ganado las elecciones, ¿no? Como por ejemplo en Nuevo León, pues dicen que el actual gobernador, pues de entrada su idea era ser candidato independiente, pero luego, bueno, se postuló vía Movimiento Ciudadano. También el presidente municipal de Monterrey, que es Colosio, pues en algún momento pensó en la candidatura independiente, pero mejor se postuló vía Movimiento Ciudadano, y así otras figuras. El gobernador actual de Jalisco también, dicen por ahí, les digo, yo no tengo las pruebas, pero dicen por ahí que en un momento dado quería registrarse como candidato independiente, pero mejor lo jaló un partido político. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que los que tienen la idea o quieren ser candidatos independientes, pues realmente ven las condiciones que están en la ley y dicen, no, pues mejor me voy vía un partido político porque me va a costar mucho trabajo ganar vía la candidatura independiente. Inclusive, pues como les decía, la candidata Margarita Zavala, en un principio, si ustedes se acuerdan, en el 2018, pues lo que querían era registrar un partido político y competir en la elección presidencial vía un partido político. Entonces, bueno, tanto Calderón, su esposo, como ella trataron de formar un nuevo partido político y obtener su registro con un nuevo partido político, pero no alcanzaron las firmas suficientes para que se pudiera registrar ese partido político.
y entonces, pues al no tener partido político nuevo, lo que se optó por parte de esa candidata fue en vía candidatura independiente, pero bueno, ahí están los resultados y pues no declinó porque les digo, la equidad en la contienda es completamente distinta. Yo cuando veo el tema de fiscalización y cuando veo el tema de tiempos en radio y televisión, pues digo, no es posible que un partido vaya con 100 pesos y la candidatura independiente vaya con 10. ¿Cuándo vamos a ganar? Y no es posible que a un partido le den 100 minutos y a la candidatura en radio y televisión y a la candidatura independiente nomás le den 10 minutos. Entonces se vuelve muy complejo esto de la figura, pero bueno, ahí está abierta y habrá que esperar qué sucede para el 2024 y a ver si para el 2024 pues tenemos el registro, ¿no?, de candidaturas independientes, o habrá que ver si en esta próxima reforma electoral pues de alguna forma tenemos la inclusión y el fortalecimiento de las candidaturas independientes a nivel legal o a nivel constitucional. Porque, insisto, mientras estén así las cosas, pues va a ser muy complejo para que se gane una candidatura independiente. Nos dice Raimundo Arias también aquí. Alfonso Martínez, un panista de Hueso Colorado, ha sido presidente municipal de mi municipio Morelia, en Michoacán, de 2015 al 2018 como candidato independiente. Ahora fue otra vez presidente municipal por la coalición PAN-PRD. Pues más o menos es de lo que estamos hablando, Raimundo. Yo creo que si ganó, pues sí me acuerdo de ese candidato que ganó como de los pocos que ganó como candidatura independiente en el 2015, pero pues tiene razón, ¿no, Raimundo? Posteriormente volvió a postularse, pero ahora fue por un partido político, porque sí se están dando cuenta, insisto, las figuras importantes, las figuras que dicen es que yo puedo yo puedo ganar una elección, pues cuando ven los requisitos de las candidaturas independientes y cuando ven las prerrogativas de las candidaturas independientes, pues esas personas, pues mejor optan, como dice muy bien Raimundo, por registrarse vía algún partido político, porque dicen es que si no, no tengo estructura, no tengo financiamiento, no tengo tiempos en radio y televisión, pues va a ser muy complejo que gane la elección. Por eso, más bien, se van por un partido político y los partidos son muy hábiles, ¿eh? Se dan cuenta que ahí hay candidaturas que valen mucho la pena y los jalan a su partido y les dicen, no, 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 ¿para qué eres candidato independiente? Mejor vete vía mi partido político y te va a apoyar toda una estructura de un partido político. Y pues sí es lógico, ¿no? No es lo mismo competir con el apoyo de un partido político que competir como una candidatura independiente. Además que son responsables en temas fiscales, tienen que abrir una sociedad, tienen que abrir un financiamiento, una cuenta bancaria, es decir, es todo un tema muy complejo. De verdad, ojalá sí se pueda revisar en esta próxima reforma electoral y se les den más prerrogativas a las candidaturas independientes, si no, eso cada vez va a ir pasando más a la historia y cada vez vamos a tener menos candidatos ganadores. No me sabía el caso de Raimundo, el caso de Morelia, pero sí es muy interesante. Yo me quedé en que ganó como candidato independiente, ya no me enteré de la reelección, pero mira, volvió a ganar, pero ahora había una coalición PAN-PRD en Morelia, a lo mejor por ahí, no soy adivino, pero a lo mejor por ahí nos aparece luego a candidato a gobernador en el estado de Michoacán, perdón. Sí, Raimundo, adelante, te escuchamos. Sí, gracias, doctor. Mora, sí, de hecho, ahorita el actual presidente municipal ya está Sí. por la coalición PAN-PRD. La anterior fue ganada por el candidato de Morena, pero en su primera etapa él fue presidente municipal como candidato independiente. Ahora vuelve a competir, pero ya con un partido político y vuelve a ganar. No dudo que este personaje vaya a ser candidato para la gobernatura en la próxima elección de aquí de Michoacán. Exactamente, Raimundo, muchas gracias por tu comentario. Y pues sí hay que esperar, pero vean lo que les digo, ¿no? Pues ya esas candidaturas, pues siempre están buscando ya un partido político, porque el partido les dice, no, pues es que si te vas como candidato independiente, tus opciones son muy distintas, tus prerrogativas son muy distintas, tu financiamiento público es mucho menor, tus tiempos en radio y televisión son mucho menores, y entonces
pues así como lo vemos, ¿no? Lo tenemos que decir así directamente. Están desapareciendo las candidaturas independientes. Y si no fortalecemos las candidaturas independientes, de nada nos va a servir la reforma constitucional del 2012 y la reforma constitucional de 2014, donde se incorporó la figura de candidaturas independientes a nivel federal y a nivel local. De nada nos va a servir si no las fortalecemos. Y les digo, a mí me preocupa un poco porque veo en estas discusiones de la reforma electoral, pues se han discutido muchos temas, pero no se ha discutido el tema de candidaturas independientes porque claro, también tiene su origen, ¿no? Pues a los partidos políticos no les gusta esta figura, obviamente, de las candidaturas independientes. Y ojo, quienes reforman la ley, quienes reforman la Constitución, pues los grupos parlamentarios de los partidos políticos. Nos dice aquí Gerardo Tavera, buen día, en el caso Hidalgo, Francisco Javier comenzó buscando la candidatura por la vía independiente, exactamente como nos dice muy bien Gerardo, y terminó siendo candidato de Movimiento Ciudadano. Exacto, Gerardo, no tenemos las pruebas, pero ahí está claramente lo que sucedió, ¿no? Y lo mismo con el gobernador electo, Julio Menchaca, en su momento fue candidato independiente a ayuntamiento, después senador y hoy por Morena es el gobernador. Ah, pues para que veas ese dato tampoco lo tenía, que es muy interesante, Gerardo, que el actual gobernador de el estado de Hidalgo inició siendo candidato independiente y después, pues claro, cuando ven que son populares, que son buenos candidatos, pues optan por un partido político y miren, esta persona optó por Morena y ahora es gobernador del estado. Seguramente, como nos dice muy bien el compañero, si hubiera optado por ser candidato independiente a la gobernatura, pues quizá nunca hubiera ganado esa elección. Pero como optó irse por Morena, pues ganó la elección. Entonces, vean, ya los compañeros lo están diciendo muy bien en diferentes estados, también siendo diputado local por el PRI, imagínense, fue diputado local por un partido, luego fue ayuntamiento independiente, se le buscó por todos lados, pero finalmente terminó ganando una elección tan importante como es la gobernatura vía un partido político. Entonces, eso de el Bronco, esa gran sorpresa que nos dio el candidato en Nuevo León, que luego fue gobernador, ¿no? Que acaba de terminar su gobernatura, pues ya creo que quedó en el pasado. Va a ser muy difícil, si siguen las condiciones así, tener un candidato ganador a una gobernatura vía independiente. Por ahí nos pueden dar alguna otra sorpresa, pero les digo, conforme a la ley, no hay equidad en la contienda. Hay que decirlo así directamente. No hay equidad en la contienda. Siempre se le favorece con mucho mayores prerrogativas a un candidato vía un partido político que a un candidato vía una candidatura independiente. Y lo vimos, les digo, claramente en la elección presidencial del 2018, donde Margarita Zavala como candidata independiente tuvo que declinar y ni siquiera terminó el proceso electoral de esa fecha. Luego nos dice Gilmar Alberto Ramos, soy de la idea que deben desaparecer las candidaturas independientes. Bueno, esa es otra postura, pero pues se trabajaron años y años para incorporar las candidaturas independientes a la Constitución. Fue Castañeda hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después el Estado mexicano lo pensó varios años hasta que se decidió por reformar la Constitución e incorporar las candidaturas independientes. Pero como les digo, los partidos políticos y el poder constituyente de reformador de la Constitución pues se decidió a medias, porque dijo, incorporo candidaturas independientes a nivel constitucional para todas las elecciones, pero la equidad en la contienda se les olvidó y las incorporo con mucho menor financiamiento y las incorporo con mucho menor tiempo en radio y televisión, con muchas condiciones complejas para obtener el registro como candidato independiente, para obtener las firmas, y por lo tanto, pues es un tema ahí muy complejo que de verdad, si siguen así las cosas, pues va a ser muy difícil que en la elección presidencial del 2024 aparezca por ahí alguna candidatura independiente. Tendría que ser una persona, pues que realmente sea muy famosa y que realmente tenga el apoyo muy importante de la ciudadanía para que pueda participar. Hasta ahorita no se ve por dónde tengamos una candidatura en esas condiciones
Y les digo, y ya me lo han confirmado los compañeros aquí en esta sesión, que pues la idea es que poco a poco las candidaturas independientes las van jalando los partidos políticos y van compitiendo vía los partidos políticos. Y además les va bien, porque ganan las elecciones. No es que solo en vez de ser candidato independiente me voy a un partido político, sino con ese partido político gano la elección. Entonces, bueno, sí hay que darle una buena revisada a este tema y, como dice el compañero, o las desaparecemos o les damos más prerrogativas y más atribuciones para que se pueda ganar una candidatura independiente. Aquí nos dice Silvia, creo que las candidaturas independientes son como aquellas obras públicas a las cuales por falta adecuada de infraestructura y financiamiento terminan siendo elefantes blancos. Pues sí, está ahí la figura, pero finalmente no es efectiva, no se cumple con la función de que lleguen a nuestra representación en algún congreso, pues las candidaturas independientes en algún ayuntamiento, en alguna gobernatura, está ahí la figura, pero sí tiene razón en eso Silvia, que pues realmente están ahí, pero no son efectivas, no nos sirven porque son muy difíciles las condiciones frente a las condiciones de las candidaturas vía partidos políticos, ¿no? Pues ahí les dejo el tema de las candidaturas independientes para en otra sesión lo podamos discutir quizá, pero les digo, pues no hemos tenido casos. Y luego imagínense, tienen que tener abogados para que los defiendan si ganan la elección, o tienen que contratar abogados para que impugnen la elección si las pierdan, para que soliciten recuento, cuántas personas tienen que tener, también la candidatura independiente, pues tiene derecho a tener un representante en cada una de las casillas, pero a ver si yo soy candidato independiente, ¿de dónde voy a sacar? Por ejemplo, quiero ser candidato a la presidencia de la República, candidato independiente en el 2024. ¿De dónde voy a sacar 160,000 representantes de partido político, uno para cada casilla? No, pues necesito una estructura de un partido político. Si los partidos políticos, muchos no alcanzan a tener 160,000 representantes, uno en cada casilla, los partidos pequeños nos dicen, no, pues fue imposible. Solamente pude tener un representante en la mitad de las casillas del país, en la otra mitad no me alcanzó, no tengo la estructura suficiente. Ahora imagínense una candidatura independiente, simple y sencillamente tener que buscar a 160,000 personas para que los representen cada una en una casilla y luego para que estén presentes en el recuento de votos y luego para que se impugne en su caso la elección o defiendan en su caso la elección. Pues sí, si vamos viendo poco a poco todos estos datos, pues sí, resulta sumamente complejo, pues esta figura, ¿no? De las candidaturas independientes. Y bueno, habrá que revisar todos estos temas, ¿no? Acuérdense que el recuento de votos, pues, se realiza por parte de la autoridad, ya sea local, el OPLE, o ya sea federal, el INE. Sin embargo, también recuerden que el INE pues tiene un convenio con todos los institutos o los organismos públicos locales. Desde a partir de 2014, pues el Instituto Nacional Electoral cambió radicalmente. Por eso se llama INE, no IFE. Antes el IFE era un instituto federal electoral. Al decir que era un instituto federal electoral, pues esto quedaba claro que el instituto, su máxima responsabilidad era organizar las elecciones federales, presidencias, senadurías y diputaciones. Pero con la reforma 2014, pues ahora resulta que es un Instituto Nacional Electoral y que tiene la responsabilidad de organizar todas las elecciones, federales o locales. Inclusive el INE es el que nombra a las consejeras y a los consejeros de todos los institutos estatales electorales, de todos los OPLES. Entonces adquirió mucho mayores funciones, mayores atribuciones el INE. El INE también tiene por ahí unas atribuciones especiales, como dice la ley. ¿Cuáles son esas atribuciones especiales del INE? Son de atracción, de asunción y de delegación. Y si esto lo centramos al tema del recuento de votos, pues en cualquier momento puede decir el INE, este recuento de votos en el Estado lo voy a realizar yo y no lo va a realizar el OPLE. Por cualquier circunstancia que ustedes quieran,
Si es una facultad del OPLE, en su facultad de atracción o en su facultad de asunción, el INE puede realizar el recuento de votos. Inclusive ya tuvimos un caso en Colima en el 2016. En el 2016 el Tribunal Electoral anuló la elección de la gobernatura en Colima y se convocó a elecciones extraordinarias para tener una nueva elección extraordinaria de la elección de gobernatura, fíjense. ¿Y saben qué dijo el Tribunal Electoral en esa sentencia cuando anuló la elección de la gobernatura en Colima? La elección extraordinaria no la va a organizar el OPLE. La elección extraordinaria para la gobernatura de Colima la va a organizar el Instituto Nacional Electoral. Y si hay recuento de la elección extraordinaria, el recuento lo va a realizar el INE y no lo va a realizar el OPLE. Entonces vean hasta dónde llegan las máximas atribuciones que tiene el INE. El INE en cualquier momento puede sustituir a la autoridad local. Pero ojo, independientemente de que el INE sustituya a la autoridad local o no sustituya a la autoridad local, el INE, siempre el tribunal puede revisar los temas que realice el INE o los temas que realicen los OPLES. Si hay recuento por parte de un OPLE, el Tribunal Electoral en última instancia puede revisar ese recuento o hacer un nuevo recuento. Y si hay recuento por parte del INE, también el Tribunal Electoral puede revisar el recuento que hizo el INE o ordenar un nuevo recuento ya por parte del tribunal. Entonces siempre vamos a tener a la autoridad jurisdiccional que revise todos los actos y todas las resoluciones que emite el INE, ¿no? Bueno, aquí les dejo también en estas láminas algunos conceptos generales, ya no los vamos a analizar a fondo porque se nos está acabando el tiempo, pero en un recuento total se revisa y se entiende, ¿no? Y se analiza qué se entiende por paquete electoral, qué es un expediente de casilla, qué es un expediente de cómputo distrital, ¿no? Ahí están los conceptos. ¿Qué se entiende por cómputo distrital? Ya más o menos lo platicamos. ¿Cuál es el recuento de votos? También ya lo platicamos. ¿Qué es el recuento parcial? Nada más se realiza recuento en una o varias casillas. ¿Qué es el recuento total? Cuando se realiza recuento en todos y cada uno de los paquetes que llegaron a ese consejo distrital. Y luego vienen los temas de qué se entiende por voto nulo y qué se entiende por voto reservado y qué se entiende por voto válido, ¿no? Por ejemplo, voto nulo es cuando no se advierta, pues, por quién quiso votar esa ciudadana o ese ciudadano. Ojo, voto nulo no quiere decir, porque muchas leyes estatales dicen, voto nulo es cuando haya más de una marca en el recuadro. Inclusive la ley general dice, voto nulo es cuando exista más de una marca dentro del recuadro. O se marquen 2 o 3 recuadros. Pero esa es una inconsistencia de las legislaciones. Porque si una boleta tiene más de una marca, eso no quiere decir que el voto sea nulo. Pero sin embargo así lo dice la ley. Entonces el tribunal ha tomado distintas interpretaciones. El tribunal no dice que un voto nulo sea una boleta con 2 marcas. El tribunal dice un voto nulo será aquel en el cual no se pueda saber por quién votó ese partido político o por qué partido votó esa ciudadana o ese ciudadano. Es decir, cuando yo analizo una boleta, si no conozco o si no puedo advertir por quién quería votar, cuál era la intención de la ciudadana o el ciudadano, entonces el voto será nulo. Pero si yo puedo saber cuál era su intención, aunque la boleta esté toda marcada, pues el voto será válido, porque yo como autoridad, pues mira, veo ahí la evidencia, digo, mira, aquí quería votar por esta persona o por este partido. Es que la boleta está toda marcada, no importa, se sabe cuál es la intención. Entonces, en pocas palabras, el Tribunal Electoral ha señalado, cuando se advierta cuál es la intención del elector, el voto será válido. Si no se advierte cuál es la intención del elector, el voto será nulo. Entonces hay que reformar también muchas legislaciones, incluyendo la Ley General de Instituciones Electorales, para que la ley diga, el voto será válido cuando se advierta cuál es la intención del elector. Porque actualmente nos dice la ley,
si se marca más de un recuadro, el voto es nulo, y eso no es cierto. Tenemos muchos casos con boletas con 2 o con 3 o con 4 marcas, y el voto sigue siendo válido. Pero la ley dice, hay más de una marca dentro de un recuadro, el voto es nulo. No, eso no es cierto. El tribunal ya lo ha matizado. Desde la elección del 2006, el tribunal electoral lo ha matizado. Ya conmigo van a ver la nulidad de elección presidencial. ¿En qué caso se puede anular la elección presidencial? Entonces, cuando entremos a esa sesión, perdón, de la elección presidencial, vamos a revisar algunas boletas, casos reales que se dieron en la elección presidencial del 2012. Vamos a analizar boleta por boleta, por ahí tengo como 10 boletas que vamos a analizar y cómo las calificó el Tribunal Electoral en la elección presidencial del 2012, donde el INE dijo, este voto claramente es nulo. Y luego esa boleta se analizó por parte del Tribunal Electoral, esa boleta de la elección presidencial, y el Tribunal Electoral dijo, no, se equivocó el INE. Este voto es válido porque se advierte cuál es la intención del elector. Por ejemplo, yo les pregunto así rápidamente, porque ya no nos va a dar tiempo de ver las boletas, pero las vamos a ver en la elección presidencial, porque conmigo van a ver cuándo se puede anular la elección presidencial, cuáles son los supuestos, y cuando lleguemos a esa sesión de la elección presidencial, vamos a revisar ese tema. Aquí nos dice Ale Orozco, por indicaciones de las oficinas centrales del INE, nos gira una instrucción de llevar a cabo de abrir la bodega convocando a los representantes de los partidos ante el Consejo Distrital para abrir cada uno de los paquetes electorales con la finalidad de estudiar el comportamiento del voto ciudadano. Sí, Alejandro, se han dado así casos y obviamente las oficinas centrales del INE, el Consejo General en su caso también, pues puede instruir, llevar a cabo que se abra la boleta pues para ver y analizar estos casos, después de haber pasado obviamente el tiempo del proceso electoral. Sí, eso es un tema muy interesante también que tocas, Alejandro, que en un momento dado, ya terminado el proceso electoral, se pueden analizar estas boletas y ver cuál es la intención del ciudadano y ver si reformamos o no la ley. Pero bueno, nosotros lo vamos a ver en este curso cuando lleguemos a causales de nulidad de la elección presidencial. Esas las van a ver conmigo. Y ahí les voy a mostrar yo unas boletas que revisó la Sala Superior en la elección presidencial del 2012. Y les voy a demostrar como en 10 boletas, creo que son o 12, cómo el INE dijo que el voto era nulo porque eran más de una marca dentro del recuadro, pero llegaron al tribunal, el tribunal analizó esas boletas y dijo, no, te equivocaste, INE. El voto es válido porque a pesar de que son más de una marca dentro del recuadro, de todos modos se advierte cuál es la intención del elector. Simplemente les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes son escrutadoras o escrutadores, abren una urna, sacan una boleta y esa boleta marcó con paloma un partido político. Y todos los demás emblemas tienen cruz. Es una boleta que está marcada, todos los emblemas están marcados. Todos tienen cruz y un emblema tiene boleta, palomita. Entonces yo les pregunto, ¿por quién quería votar este ciudadano? Pues por el emblema que tiene una palomita. Todos los demás tienen cruz. Entonces es una boleta que está marcada toda la boleta. Y la ley dice una sola marca en un recuadro, todo lo demás será nulo. Pero a ustedes les sale la boleta con una paloma en un recuadro y todos los demás recuadros tienen una cruz, pues es nulo el voto. Pues no, hacen una interpretación, como lo hace el tribunal, y el tribunal dice, oye, si este emblema tiene una paloma y todos los demás emblemas tienen una cruz, pues el voto es para el de la paloma. Eso es lo que quería el elector o la electora, nada más que nos marcó toda la boleta. Y fíjense cómo es una boleta compleja de análisis, porque tradicionalmente en México, ¿cómo marcamos la boleta? Con una X. ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Saben por qué? Porque en las campañas políticas así nos los enseñaron los partidos políticos. Marca esta opción y ponían una cruz. Y marca esta opción y ponían una... Así nos lo dijeron en las campañas. Porque ustedes revisen la ley, cualquier ley, en cualquier entidad federativa, o revisen la ley general,
Y no nos dice ninguna ley, marca con una cruz. No hay ninguna ley que nos diga, marca con una X. Dijo. Y fíjense cómo es el tema electoral, ¿no? La X en otras cosas es negativo, no positivo. Si yo califico un examen y le pongo una X a una pregunta, a una respuesta, es negativo. Pero para la boleta, la X es positivo. Y por lo general, las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia siempre nos han dicho, las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos marcamos la boleta con una X, pero en ningún lado dice marca con una X. ¿Dónde se nos ocurrió? Pues con las campañas de los partidos políticos que le ponían una X. Pero vean aquí, lo tradicional es marcar con una X y les digo, encontramos la boleta, tiene puras X y una paloma. Y de todos modos podemos interpretar de alguna forma que el ciudadano quería votar por el emblema que tiene la paloma y no quería votar por todos los demás emblemas que tienen una X. Ahora, la ley no nos va a resolver ese problema, porque la ley dice marca sobre un recuadro. Eso se va a una interpretación ya quizá que la tenga que hacer un tribunal. ¿Y por qué esa interpretación la tiene que hacer un tribunal? Porque el primero, ya me estoy yendo a la otra clase, pero bueno, el primero de la Constitución nos dice, tienes que proteger los derechos humanos de las personas. Tienes que realizar interpretaciones a favor de proteger los derechos humanos de las personas. Así dice el primero de la Constitución. Y luego nos damos cuenta que el derecho político a votar es un derecho humano. Y entonces cuando me llega una boleta, yo tengo que buscar la interpretación para proteger el voto de esa persona, el ejercicio, el derecho político de esa persona al emitir su voto, lo tengo que proteger, no restringir. Es decir, tengo que buscar la interpretación que diga el voto es válido y no que diga el voto es nulo, porque de lo que se trata es de proteger el derecho humano de esa persona, no de restringirlo. Si digo el voto es nulo, estoy restringiendo el derecho humano de esa persona. Entonces siempre tengo que buscar la interpretación, aunque vaya más allá de la ley, pero una interpretación constitucional que protege el voto. Entonces, si me aparece una boleta con una paloma y puras cruces, tengo que buscar una interpretación de alguna forma para decir que el voto es válido, cuando me alcance. Hay veces que no me va a alcanzar y que el voto va a tener que ser nulo. Pero si yo puedo hacer una interpretación, si yo advierto cuál es la intención del elector, el voto será válido. Adelante, Andrés, te escuchamos. Buenos días. Gracias, buen día. Una duda y a lo mejor también experiencia. Eh, por lo general, siempre bueno, los presidentes de casilla, en los recuentos, etcétera, siempre prevalece la X como voto válido. Es decir, que si, por ejemplo, en un partido político yo pongo un círculo, un corazón, y en otro partido político pongo una X, ahí siempre se dice que la intención del voto es la X, porque efectivamente, como dicen, nos enseñaron a votar así con la X, ¿no? Entonces, ahí sí como que son criterios de cada persona o ya el tribunal tiene algo, o sea, porque prácticamente se dice, la X es como se vota universalmente en México. Por ejemplo, hay sus excepciones. Si yo pongo sí y una X, se va hacia el partido político donde está el sí. Pero si, por ejemplo, pongo un rayito u otra marca diferente, se toma como voto la X. No sé si tengan algo al respecto que me podría aclarar esa duda que siempre he tenido. Gracias. Sí, sí, exactamente, Andrés. El tribunal desde el 2006, en esa elección presidencial que se realizó recuento en 220 distritos del país, tiene diversos criterios y los ha señalado muy claros el tribunal, y la X atiende a las reglas de la lógica y la máxima experiencia. Entonces hay que revisar boleta por boleta, y el tribunal lo que ha señalado en conclusión es que cuando se advierta cuál es la intención del elector en esa boleta, el voto será válido. Cuando no, de plano no podamos deducir por quién quería votar, pues el voto será nulo. Y hay muchos casos así como tú lo señalas. Yo les voy a platicar en la próxima sesión, cuando entremos a la elección presidencial, les traigo 2 ejemplos. Y cómo el tribunal en cada ejemplo, que son muy complejos, porque yo revisé en la elección presidencial pues los temas más complejos, y son las boletas que desde hace mucho tengo ahí en una presentación,
donde el tribunal, esos criterios, esas dudas que tienes, Andrés, en algunos casos el tribunal las ha solucionado, en otros casos no han llegado hasta el tribunal electoral, pero finalmente la última palabra la tiene el tribunal electoral, como tú señalas. Pues las reglas de la lógica y la máxima experiencia dicen que marcamos con una X, pero luego si vemos por ahí en un emblema una X y en otro emblema quiero votar por este partido político, que esté así escrito en el emblema, quiero votar por este partido político. Entonces, ¿votó por la X o votó por ese partido político? ¿No? Entonces hay que ver cada caso particular. Lo que sucede muchas veces es que la X está en un partido y quiero votar por este partido, está en otro, pero son los dos de la coalición. Entonces, si los dos partidos son de la coalición, la boleta es válida, el voto es válido. Ya cuando entremos a esa sesión les voy a explicar si le damos el voto a qué partido de los dos, al que tiene la X o al que tiene quiero votar por este partido, ¿no? Hay que ver, y la ley sí ahí es muy clara y nos dice, cuando una boleta tenga más de 2 marcas o 3 o 4 marcas, pero todos sean de la coalición, entonces hay que distribuir ese voto, pero la boleta será válida. Aquí nos dice Alejandro, igual no se usa el símbolo de X también, escriben en el recuadro, este es mi gallo, por mencionar un exacto. Siempre hay diferentes posiciones, porque la ley nos dice, no nos dice marca con una X, no nos dice marca con una paloma, no nos dice ponle sí o no, entonces cualquier referencia que tenga el emblema hay que analizarlo en lo particular. Por ejemplo, luego me han llegado boletas que tienen una carita feliz nada más. Bueno, pues quería votar por ese partido, ¿no? Pero si yo les digo dentro de una boleta, la carita no es feliz, sino infeliz, a ver, ¿quería votar por ese partido o no? No, es decir, ahí les traigo los ejemplos, los vamos a ver la próxima sesión donde entremos a la elección presidencial. Vamos a ver algunas, creo que 1 o 2 sesiones antes. Conmigo creo que vamos a ver nulidad de senadores y senadoras y después vamos a ver nulidad de la elección presidencial. Cuando veamos el caso de la nulidad de la elección presidencial, vamos a analizar esas boletas y vamos a ver el criterio del tribunal, Andrés. Entonces traigo ahí varios ejemplos que vamos a poder analizar, que son casos reales que se resolvieron en el 2012 y también vamos a explicar claramente si una boleta tiene 3 marcas y los 3 son de la coalición, a qué partido le vamos a dar ese voto, porque no se lo podemos dar a los 3, ese voto solamente contará para un partido político. El problema es que si nosotros como ciudadanas o ciudadanos, ya lo explicaremos, marcamos los 3 de la coalición, lo único que nos va a pasar es que no vamos a saber si nuestro voto quedó en el partido 1, en el partido 2 o en el partido 3. Lo único que vamos a saber es que votamos por ese candidato de la coalición, pero no vamos a saber por qué partido político votamos, porque el INE es el que hace la distribución de esos votos y nuestro voto va a contar solo para uno de esos 3 partidos. El problema es que no vamos a saber para cuál de los 3. Por eso, como dice la boleta al principio, marque el recuadro de su preferencia. Para no tener estos problemas, debemos marcar solamente un recuadro, aunque el partido vaya en coalición, para que ese voto cuente para ese partido y cuente para ese candidato. No podemos votar por los 3 de la coalición porque nuestro voto solamente va a contar para un solo partido de la coalición. Luego nos dice Alejandro, nos puede proporcionar nuevamente su correo para solicitarle la presentación, que será de gran apoyo y ayuda. Así con todo gusto, Alejandro. Delfino Pimentel nos pregunta, en las sesiones de cómputo distrital de los consejos distritales, ¿se hace uso del cuadernillo de consulta para votos válidos y nulos para el desarrollo de la sesión especial? Sí, obviamente el INE tiene un cuadernillo donde se nos explica cuándo un voto es nulo y cuándo un voto es válido, pero Delfino, hay muchas veces que el tribunal cambia los criterios de ese cuadernillo. No los aplica estrictamente porque el tribunal puede hacer distintas interpretaciones a la del cuadernillo del INE. Acuérdense que el tribunal es una autoridad jurisdiccional, el INE no. Entonces el tribunal tiene mayores facultades de interpretación a la ley y de interpretación a la Constitución. Entonces sí es muy importante revisar el cuadernillo Delfino, pero también hay que revisar, como dice muy bien Andrés, los criterios del tribunal para saber cuándo un voto es nulo y cuándo un voto es válido.
También nos dice Gerardo, muchas gracias por compartir su experiencia y conocimientos referente a las dispositivas expuestas. Ahí estamos a tus órdenes, Gerardo, para cualquier otra cosa. Y nos dice Mario, Alberto González, en línea actualiza ese cuadernillo cada proceso electoral, exacto, con los criterios del tribunal. Exactamente, Mario, siempre el INE, en cada nueva elección, pues revisa los criterios que ha emitido el tribunal respecto al voto válido, al voto nulo. Ya los veremos, esos criterios actuales que ha dicho el tribunal. Ahí hay una tesis también del tribunal cuando dice cuando un voto es nulo, cuando un voto es válido. Lo explicaremos en las siguientes sesiones y también vamos a explicar claramente qué sucede cuando una boleta tiene 2 marcas o tiene 3 marcas y esos partidos son de la coalición. Bueno, aquí como me lo señalaba directamente un compañero, mi correo electrónico es dario.mora@te.gov.mx. Si alguien quisiera lo que hemos visto actualmente de esta presentación, con todo gusto escriban en mi correo electrónico y se los hago llegar. Pero quiero decirles que vamos a la mitad de esta presentación. Entonces, en las próximas sesiones vamos a terminar esta presentación y luego tenemos otra presentación de nulidades. Entonces, bueno, si alguien quisiera la mitad de la presentación, se las hago llegar en este momento. Pero si me esperan a las siguientes sesiones, les hago llegar la presentación completa de recuento de votos y posteriormente también les hago llegar la presentación completa del sistema de nulidades que estamos revisando actualmente. Pues si alguien quisiera las láminas que llevamos ahorita, si las quisiera revisar, con todo gusto se las hago llegar y posteriormente les hago llegar vía mi correo electrónico ya toda la presentación completa. Entonces, bueno, ahí está mi correo a sus órdenes, pueden escribirme con todo gusto y yo les hago llegar lo que hemos visto en esta presentación, aunque posteriormente también les puedo hacer llegar con todo gusto todas las demás láminas que sigamos viendo en este diplomado de nulidades, tanto las relacionadas con el recuento de votos, les hago llegar esos votos que se alegaron en el 2012 con todo gusto y también les hago llegar la presentación que también vamos a la mitad del sistema de nulidades, ¿no? Por lo pronto les agradezco mucho a todas y a todos su atención. También les agradezco mucho a mi compañero Luis Jaime que le dio seguimiento a esta presentación, mi compañero de la Escuela Judicial Electoral. Gracias a todas y a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Van a seguir teniendo sesiones de nulidades con otros compañeros, pero creo que a finales de la próxima semana vamos a tener nuevamente sesiones conmigo de este diplomado. Entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Les mando un abrazo a todas y a todos y seguimos analizando estos asuntos. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídense mucho.